Hola, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube Tecnoeducación en tiempos de crisis. Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la carrera de Profesorado en Ciencia Media y Técnico en Administración Educativa. Mi nombre es Daniel Pastor y estaré compartiendo con ustedes el tema de hoy, que es diferencia entre escalar y vector, distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez. El tema es de Ciencias Naturales de grado de segundo básico. ¿Tiene conocimiento entre la escala y el vector? ¿Sabemos a qué nos referimos con eso? La diferencia entre escala y vector y rapidez y velocidad. Velocidad y rapidez son términos utilizados como sinónimos, es decir, términos que se comparan por ser iguales para hacer referencia a la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado para poder cubrir esta distancia. Sin embargo, no en todos los casos velocidad y rapidez se refieren a lo mismo. En ámbitos más especializados como lo es la física, tienen ligeras diferencias. La rapidez, por su parte, se refiere a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, ya que ésta se calcula tomando la distancia recorrida y dividiéndola por el tiempo. La rapidez es una magnitud escalar. En cambio, la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hacia una dirección determinada, al involucrar la dirección o sentido del movimiento. La velocidad viene siendo una magnitud vectorial. Vamos a definir lo que es rapidez y velocidad. Rapidez se dice que es una magnitud escalar que representa una distancia recorrida por un cuerpo en un tiempo determinado. Por su parte, velocidad es una magnitud vectorial que representa el desplazamiento de un cuerpo de un intervalo de tiempo. La característica de una rapidez es que involucra la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Es una magnitud escalar y es siempre positiva. Por su parte, la velocidad implica el desplazamiento de un cuerpo hacia una dirección. Es una magnitud vectorial, puede ser negativa o puede ser igual a cero. El cálculo que se da de la rapidez es igual a la distancia recorrida por el tiempo transcurrido. La velocidad, por su parte, se puede diferenciar por el desplazamiento y el tiempo transcurrido. La rapidez se obtiene de dividir la distancia recorrida por el tiempo transcurrido y la velocidad se obtiene de dividir el desplazamiento por el tiempo transcurrido. La magnitud de la rapidez se da al escalar, que se describe solo con el uso de unidades numéricas, y por su parte la velocidad se da por magnitud vectorial, que describe con el uso de unidades numéricas y la dirección. ¿Pero qué es la rapidez? La rapidez indica la relación entre la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que éste empleó para recorrerla. Como tal, puede medirse en metros, kilómetros, millas o nudos. En el medio acuático, que vienen siendo los nudos, por hora por segundo. Ya que la rapidez se expresa según la distancia y el tiempo, esta se caracteriza por ser una magnitud a escalar, lo que significa que para poder describir la rapidez se utilizan solo unidades numéricas. Como la rapidez implica el cubrir una distancia durante un intervalo de tiempo, esta solo puede dar un valor positivo. Características de la rapidez: se es considerada la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, es una magnitud escalar. La rapidez media resulta la división entre la distancia y un intervalo de tiempo y siempre va a ser positiva. Por su parte, la velocidad es quien expresa la relación entre la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que le toma recorrerlo hacia una dirección específica. Básicamente, la velocidad se refiere al cambio posicional de un objeto desde un punto de referencia inicial hacia el lugar en el cual este objeto se ha desplazado, es decir, el punto final del movimiento de donde empezó, y al tiempo que le ha tomado hacerlo. Al ser una magnitud que determina también la dirección en que se produce el desplazamiento, la velocidad es considerada una magnitud de carácter vectorial. La velocidad se mide por metros por segundo en sus siglas m/s, según el Sistema Internacional de Unidades por la dirección. En este sentido, para que un objeto tenga una velocidad constante, una velocidad que se pueda mantener, debe desplazarse en una dirección constante durante determinada cantidad de tiempo. Cualquier cambio en la dirección implicará variaciones en la velocidad, que ya puede ser denominado como rapidez. La velocidad también está caracterizada por ser un cambio de posición de un objeto hacia una dirección específica. Es una magnitud vectorial. La velocidad media es quien involucra el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Puede dar un valor positivo, negativo o incluso nulo.
La velocidad media, que es lo que hemos mencionado, es aquel desplazamiento de un objeto desde una posición hacia otra en un tiempo determinado. Como la velocidad toma en consideración el desplazamiento, si un objeto se encuentra en la misma posición luego de un intervalo de tiempo específico, su velocidad es nula, es decir, es igual a cero. De la misma forma, esta magnitud puede incluso llegar a ser negativa. Un ejemplo que podemos dar entre velocidad y rapidez es que para comprender mejor la diferencia entre velocidad y rapidez sería el siguiente. Si un objeto se desplaza hacia el norte a 100 km por hora durante una hora, tendrá una velocidad de 100 km por hora al norte. En cambio, si en lugar de ir al norte sigue una trayectoria circular a 100 km por hora durante una hora, acabando en el mismo punto donde empezó, entonces diremos que su velocidad ha sido cero, aunque con este objeto tenía una rapidez de 100 km por hora. La rapidez pues vendría siendo el valor absoluto entre la escala de la velocidad. En este sentido, si no hay dirección o rumbo, estaremos hablando de rapidez, mientras que si se sigue una dirección, entonces se hablará de que es una velocidad. ¿A qué nos referimos con rapidez? Son temas que ya manejado y que entendemos por velocidad. Estaremos dejando una hoja de trabajo en la descripción del video para que puedan trabajar. Aquí tenemos lo que viene siendo la fórmula de la rapidez, que es la velocidad dividida la distancia por el tiempo recorrido. Y la velocidad, la fórmula que equivale a velocidad dividido es la distancia por el tiempo. No varía en mayor cosa. Tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la distancia recorrida entre velocidad y el desplazamiento que tuvo. El desplazamiento acá fue de 20 kilómetros, recorrió una distancia de 20 kilómetros en el punto A y en el punto A, que era lo que veníamos mencionando, en el ejemplo de velocidad y rapidez. En una se puede ver lo que es rapidez, que es una forma circular, donde su velocidad termina siendo igual a cero, y la otra donde alcanza su velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, que es un recorrido en hora. Esta ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado. Dejen su like y suscríbanse al video. Gracias.